agradezco enormemente la presentación, doctor. Tener a mis profesores aquí pues es un enorme placer para mí. Cuando uno se dedica al arte de atender partos y al arte de desarrollar una profesión que a veces es muy mal vista en el medio, pues es un placer sentir que sus profesores lo acompañan y que lo que hace uno quedó bien hecho cuando le enseñaron bien las cosas. La invitación de hacer esta charla me la hizo el doctor Arturo Cardona, basado en que el parto tal vez es de los procesos que en este momento en obstetricia están teniendo una menor desarrollo, una menor importancia, debido a que la misma literatura y el mismo medio indica que las altas tasas de cesáreas son un componente importante en la atención obstétrica. El objetivo no es valorar o no valorar la cesárea, sino hacer básicamente una descripción de lo que se tiene en cuenta sobre métodos para una inducción exitosa del trabajo de parto. Lo primero, pues recordar varios conceptos. Cuando hablamos de inducción de parto hay que analizar primero las características que nos pueden llevar a un parto exitoso. Y lo primero que hay que hablar es de maduración cervical. La maduración cervical se debe entender como el proceso que lleva a que el orificio cervical externo se acorte y se acerque al orificio cervical interno, y este proceso debe llevar o debe concluir hasta que el cuello adquiere unas características de ser blando y se empieza a dilatar, para después sí poder hablar de la segunda definición, que es la inducción del parto. Y la inducción del parto es el proceso aquel que hacemos para que las pacientes tengan contracciones descritas como regulares, rítmicas, de buena intensidad, que permitan determinar el desarrollo adecuado de un trabajo de parto. Por último, la conducción del parto lleva implícito que esas contracciones deben tener una mayor frecuencia, una mayor intensidad, y eso generará el mecanismo de parto que todos conocemos. Es bien sabido que hay indicaciones tanto médicas maternas, médicas fetales o médicas del proceso de atención que lleva implícito la inducción del parto, y en las mismas podemos entender que las pacientes con preeclampsia, con ruptura prematura de membranas, con abrupción de placenta, con embarazo prolongado, con diabetes, con restricción del crecimiento intrauterino, con estados fetales no tranquilizadores, oligohidramnios, enfermedades cardíacas, renales, y en últimos las selectivas, pues son todas sujetas de hacer todo este proceso que llamamos inducción del trabajo de parto. También es clara la literatura en definir algunas condiciones en las cuales la inducción no es debida, y entonces hay descripciones absolutas de contraindicación que van implícito, como la placenta previa, las presentaciones transversas o oblicuas, las cirugías previas en el útero que implican el abordaje de la cavidad uterina, las cesáreas en T, los herpes genitales activos, los cánceres de cervix invasores, y algunas relativas como la multiparidad, las malformaciones vaginales, los condilomas que obstruyen el canal del parto y la presentación pélvica. En todas las revisiones que traté de hacer para la charla, pues indican algo que se usa desde hace muchos tiempos y que fue descrito por el doctor Edward Bishop en el 64. Él es un ginecólogo inglés que describió cómo podía atender y abordar las pacientes para tener una inducción de parto exitoso. Y evidentemente, pues cuando uno hace la labor de inducción de parto, cuando habla de parto, pues entiende que este abordaje inicial es lo que más miedo le hace a tener a las pacientes, y a algunos de nuestros colegas pues es lo que más difícil o entiende para poder hacer un desarrollo exitoso de la inducción de parto. Entonces describió un test basado en la calificación adecuada del cuello uterino, que desafortunadamente cuando uno hace docencia en los hospitales pues encuentra que los internos y los estudiantes de medicina nuevo pues no se están como entrenando en una adecuada valoración de estas características, y que permiten que si uno lo hace de forma adecuada, pues entender que el parto puede ser exitoso hasta en un 95%, la inducción de parto exitosa hasta en un 95% si las características del bicho superan el score de 7,
que va de los que van de 4 a 6 tienen hasta el 80% y por debajo de 4 pues tiene como un calicello, 50% de probabilidad de que sí se induzca un parto de forma adecuada y 50% de que no se induzca. Pero definitivamente la valoración del cuello es lo más importante para poder tomar una decisión a la par de la correcta decisión de inducir un parto en una paciente que llegue o que tenga algunas de las características que antes hemos mencionado. Entonces, en la literatura describen que hay algunas formas de inducir de farmacológica, otras mecánicas y en otro cajón grandote otros elementos que permiten determinar una buena inducción de parto. Dentro de las características farmacológicas para la inducción del parto encontramos en nuestro medio lo más común es los análogos de prostaglandina E2 como la dinoprostona. La dinoprostona tiene en su forma comercial dos presentaciones, una en gel de liberación lenta y otra en óvulos. Lo más utilizado, los trabajos hacen referencia al gel con mayor frecuencia que a los óvulos. Y el otro mecanismo farmacológico para la inducción del trabajo de parto son los análogos de prostaglandinas E1, el misoprostol que conocemos y utilizamos en nuestro medio. Existen trabajos y son los únicos elementos que en la literatura tienen comparación de eficacia entre uno y otro. Los demás que voy a presentar no hacen referencia a poder comparar la eficacia o el desarrollo exitoso de un trabajo de parto, solo las prostaglandinas y la dinoprostrona hace eso en la literatura. Se describen también, y hay trabajos relacionados que hablan de la amniotomía como método para desarrollar un trabajo de parto adecuado, y la maniobra de Hamilton que nos enseñaron y que hacíamos a todas las pacientes que iban a nuestro control prenatal y que del voz a voz recomendaban a que se hiciera de forma rutinaria en el último control antes de la atención del parto. Hay también unos dilatadores osmóticos que se caracterizan porque una vez introducidos en el canal cervical pues van a generar dilatación del mismo para que se pueda hacer o no la amniotomía o la maniobra de Hamilton previa. Los más conocidos son el Lamisil y el Dilapan, y son estructuras que tienen la posibilidad de atrapar agua, y al atrapar agua pues van a desarrollar la dilatación mecánica en el cervix. Otra de las cosas mecánicas que describe la literatura es la utilización del balón o sonda de Foley. Hay trabajos grandes que describen uso de la sonda de Foley con 30 o 60 o hasta 80 mililitros, y lo otro es, qué pena, ¿me le puede dar link al video? En donde está el azul. Gracias. Y este es un video corto de cómo se introduce otro elemento que es un balón de doble llenado que permite hacer la misma función que la sonda de Foley. Cuando uno revisa el balón en la literatura y el fabricante, pues lo conocemos todos, el mismo fabricante y diseñador del balón de Bakri que utilizamos para hemorragia postparto. Y este balón, lo único que tiene diferencia de la sonda de Foley es que hay una dilatación mecánica antes del orificio cervical externo y otra después del orificio cervical externo, lo que le hace mayor presión al mismo para que se dilate y abra. La técnica de colocación es sumamente fácil, generalmente no genera dolor, puede ser descrita una molestia momentánea mientras se pinza el cuello en las veces que se debe pinzar, pero generalmente es una forma de muy fácil acceso que no requiere muchos elementos. La sonda simplemente la Foley nos puede hacer el mismo función que hace el balón de Cook, y lo podemos hacer todos en el servicio de urgencias. Los otros mecanismos para la inducción del parto que describe la literatura pues van de la mano con también un poco de las creencias que tenemos al respecto, y muchas de las cosas que nos enseñaron y que describían las parteras. Cuando uno va y se devuelve más allá de la historia de la inducción del parto, pues se encuentra que los partos no los atendemos los ginecólogos, sino que habían en el medio patronas o matronas que hacían la labor de atención del parto, y que ellas tenían dentro de su ejercicio pues todo esto que se describe como otros,
que, siendo sincero, pues no tiene mucha labor científica y no hay sustento grande para la estabilización de los mismos, pero que también, como les dije, cae en el voz a voz y cae en todas las dudas y temores que tienen las mujeres al momento de llegar a la finalización de sus embarazos y que siempre buscaban como la ayuda del mago, brujo, que les dijera cuándo es que iba a nacer su bebé y cuándo iba a terminar el suplicio del embarazo. Entonces hablamos de las relaciones sexuales, las estimulaciones de las mamas, el caminar, el usar aceites o hierbas, y también se describe una modalidad nueva que es la hipnosis. Muy bien, después de esta introducción que se acaba de hacer con respecto a los mecanismos que pueden inducir un parto, tanto farmacológicos como no farmacológicos, pues entonces me di a la tarea de revisar lo que tiene escrito la literatura con respecto a medicina basada en la evidencia. Y hice lo que nos enseñaron a hacer siempre, haga una revisión en PubMed y en Cochrane para mirar no solamente los artículos que mostraban algún tipo de rigor científico con respecto a lo que les mencioné y a trabajos grandes que hacen una comparación entre unos y otros para determinar su eficacia verdadera. Y entonces las conclusiones de la revisión son las siguientes. Los estudios analizados, en su gran mayoría, comparan el hacer algo con no hacer nada. Y en toda la literatura, el no hacer nada, pues tiene poca evidencia, y el hacer algo, de lo que mencionamos, pues tiene algo de poder con respecto a la intervención de eficacia en la inducción del trabajo de parto. Y en el hacer algo, lo que mejor tiene evidencia es el uso del misoprostol. El misoprostol se puede administrar tanto por vía vaginal como por vía oral. Y cuando uno compara los trabajos que tienen buena evidencia científica, que están hechos con una buena rigor epidemiológico, encuentra que el misoprostol por vía vaginal parece ser más efectivo que cualquier otra vía de administración comparado con todos los métodos de inducción de trabajo de parto. La dosis recomendada para la vía vaginal no debe exceder los 25 microgramos y existen varios protocolos de manejo, pero la tarea más grande o el peso científico más grande que tiene el misoprostol por vía vaginal es que se debe administrar en intervalos de 6 horas y se debe dar máximo de 3 dosis en un día. En la práctica que hacemos a diario nos han enseñado, hemos acostumbrado a utilizar el misoprostol hasta 4 veces en 24 horas, pero la literatura hace un énfasis importante en que las 3 dosis se den durante el día, que en la noche se descanse, y hay trabajos que indican que usted puede volver a reiniciar la dosis con el misoprostol de forma segura a esta dosis al siguiente día nuevamente. Como les mencioné durante la introducción, pues los únicos trabajos que tienen comparación de un método con otro método es el uso del misoprostol y la dinoprostona. Entonces las prostaglandinas, la E1 o la E2, tienen más o menos similar eficacia con respecto a la inducción del parto. Qué pena, se me bloqueó. Hacia atrás. Ya, gracias. Entonces la eficacia de la dinoprostona comparada con el misoprostol es más efectivo el misoprostol y más seguro para la inducción del trabajo de parto. Y aquí el factor importante para determinar pronóstico y calidad de la evidencia es que el desarrollo del trabajo de parto esté dado entre las primeras 12 a 24 horas luego del inicio de la primera dosis del misoprostol. Las tasas de efectos adversos del misoprostol con la dinoprostona son muy similares. Por lo tanto, la dinoprostona en nuestro medio también podía ser usado de forma segura para la inducción de parto. Lo único que hay que resaltar y que no queda dentro de la presentación es que la diferencia de costo es bien significativa entre usar misoprostol a dinoprostona. Por eso en nuestro medio local seguimos recomendando como mejor evidencia, más seguro y más barato el uso de misoprostol. Lo siguiente que se comparó fue el uso del misoprostol por vía vaginal comparado a la vía de administración oral, y encontramos que evidentemente la vía oral también puede ser efectiva
para la inducción del trabajo de parto, pero los efectos adversos basados en específicamente la sobreestimulación lleva más frecuentemente que la dosis oral esté acompañada de más taquicistolia y policistolia, lo que puede comprometer el bienestar del feto. Por lo tanto, la recomendación para el uso de misoprostol oral es que se utilice a 50 microgramos por dosis en las mismas recomendaciones que la vía vaginal, y teniendo en cuenta que es probable que las pacientes desarrollen efectos adversos basados en la sobreestimulación uterina. Hasta aquí es básicamente la exposición de los métodos farmacológicos y es el gran peso que tienen los trabajos. Lo que viene a continuación es las pacientes a las cuales se les hace otro método de inducción, y empezamos por la amniotomía. Se considera que la ruptura de membranas no se debe hacer de forma regular a ninguna paciente en trabajo de parto, debido a que la amniotomía aumenta el riesgo de infección y mayor dolor a las pacientes. Por lo tanto, no hay trabajos clínicos hechos con buen rigor que indiquen que la paciente a la cual le rompemos las membranas va a desarrollar un trabajo de parto de forma más rápida o menos rápida que los demás. La maniobra de Hamilton, esa que describimos cuando iban al último control prenatal, pues tampoco tiene buena evidencia científica de que permita la misma el desarrollo de unas contracciones regulares y una dilatación adecuada. Por lo tanto, la descripción de la técnica genera mayor dolor en las pacientes y faltan estudios que tengan buen peso que permitan dar como indicación el uso de la misma de forma rutinaria. La estimulación de las mamas es otra de las cosas que hemos apoyado al favorecimiento del desarrollo de un buen trabajo de parto, pero la evidencia científica al respecto no es concluyente. Lo que sí ha demostrado en los trabajos en los cuales se les hace una inducción a las mujeres con estimulación mamaria es que sí disminuye las tasas de hemorragia posparto por la liberación de oxitocina que esto genera. Por lo tanto, hasta que no tengamos trabajos clínicos que nos permitan determinar que la inducción con la estimulación mamaria sea adecuada, pues tampoco es una maniobra que se debe estimular a hacer. No hay evidencia clara que indique que otra de las cosas que tenemos como tabú, que es las relaciones sexuales, tengan un adecuado desarrollo en las inducciones médicas del trabajo de parto. Sin embargo, la misma literatura apoya el hecho de que establezcamos estudios bien hechos que permitan comparar a las pacientes que tienen relaciones cercanas a las 40 semanas como método de inducción del trabajo de parto de forma segura, sin disminuir el mayor compromiso que son las infecciones. El ejercicio es otra de las cosas que les recomendamos de forma verbal a las pacientes que tengan. Muchas llegan diciéndonos a nuestra última consulta que el caminar las va a llevar a tener un buen desarrollo de parto. Sin embargo, el realizar actividad física aeróbica durante el embarazo lo que va a permitir es el buen acondicionamiento físico de las mismas para el establecimiento de sus cambios fisiológicos, pero el caminar no tiene evidencia que soporte que ellas van a desarrollar un trabajo de parto con que caminen o no caminen. Por último, las conclusiones acerca de la dilatación mecánica con la sonda de Foley va de la mano de dos cosas. En la revisión de las pacientes que llevan y que tienen una indicación médica sin ningún antecedente de cesárea previa, y en las que sí lo tienen, porque es donde más trabajos están reportados. Como les expliqué hace un momento, la aplicación o la colocación de la sonda de Foley no tiene mayor ciencia. Es una actividad que se hace en el consultorio, que es segura, que es muy fácil de realizar, que es muy barata para nuestro medio porque no gastamos sino los 80 mililitros de la solución salina que le vamos a insuflar al balón, y la sonda. De resto son todos los mismos elementos que podemos utilizar en la atención de las pacientes y en la valoración de las mismas, pero la sonda dice que tanto la Foley como la de doble balón son igualmente efectivos al uso de prostaglandinas en la inducción de un trabajo de parto. Si nos devolvemos a lo que dije como conclusión número 1, de que dentro de las formas de establecer una inducción segura del trabajo de parto, lo que mejor tiene evidencia son el uso de prostaglandinas. Por lo tanto, la sonda de Foley y la sonda de doble balón va a tener la misma eficacia de las
de las prostaglandinas. Y esto es mucho mayor cuando en las pacientes tienen cesárea previa, porque tenemos contraindicación absoluta de colocar misoprostol en las pacientes con cirugías de cesárea previa por el alta tasa de eventos de ruptura uterina. Con el balón lo único que vamos a hacer es que indicamos una buena inducción del parto y tenemos un número menor de efectos adversos. Describía que la mayor actividad es el dolor, pero el dolor es muy pasajero, solamente mientras se pinza el cuello. Por lo tanto, no se debe utilizar bajo ninguna circunstancia el misoprostol para inducción de trabajo de parto en pacientes que han tenido cesáreas previas, y hay más o menos en los trabajos de la revisión de Cochrane, que todas fueron colocadas aquí en el pie de página, hay más o menos unos 14 trabajos en los cuales se colocó como inducción el uso del misoprostol en cesárea previa, pero todos esos trabajos tuvieron que ser parados en su evolución porque todos reportaban al menos un caso de ruptura uterina. Se puede utilizar la sonda de Foley o la sonda de doble balón más oxitocina para la inducción de trabajos de parto en los pacientes con antecedentes de cesárea previa, sin evidencia del efecto adverso más inapropiado del uso del misoprostol, que es la hiperestimulación. Hay información suficiente que permite determinar cuál es el mejor método para la inducción del trabajo de parto en las pacientes con cesárea previa. Pues esta pregunta no la tuve cómo responder, porque desafortunadamente los trabajos aleatorios que se presentaron en todas las revisiones no indican mayor o menor tasa de éxito de comparación. Por lo tanto, solamente se indica la recomendación del uso de la sonda de Foley o del doble balón para la inducción del trabajo de parto en las pacientes con antecedentes de cesárea. Muchas gracias. Wow.